Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Ustedes tienen todo el derecho de pensar que mi apego a la memoria de mi padre se acrecienta aún en los años de vida que tengo a estas alturas. Ese apego es mayor que cuando quedara huérfano de apenas 2 meses. Porque examinando sus papeles, sus reflexiones, sus ideas, sus quejas, sus amarguras, sus arrebatos y sus gestos, me ha ido aumentando el respeto. Siento que realmente fue un hombre excepcional, un ciudadano, en el sentido cabal, el ciudadano. Y examiné en la semana su diario de cárcel. Está en mis manos. Él escribía cada día durante un año en la Fortaleza San Luis de Santiago, donde estaba engrillado en 1912, hace 106 años. Y hay uno de los pensamientos, de las reflexiones, que yo lo he citado muchas veces, pero que hoy siento la necesidad de hacerlo nuevamente. Porque para los momentos que vivimos es el que más me fortalece en mis convicciones relativas a la suerte nacional, cómo veo las cosas. Decía él, nuestra organización política descansa en una base mentirosa. Mentira en la elección, mentira en la Constitución, mentira en el Ejecutivo, mentira en el Legislativo, mentira crasa en la justicia, mentira irritante en los partidos políticos, mentira carnavalesca en la prensa. La falta de lógica, de sinceridad en todo, nos pierde irremisiblemente. 106 años que el licenciado Pelegrín Castillo escribió en su celda de prisionero político ese juicio. ¿Podría alguno de ustedes probarme que ese juicio se repite hoy y no resulta acertado? ¿Alguien podría hacerme la prueba de que ese juicio hoy no cabe? Creo que no. La inmensa mayoría de los que oigan ese juicio, su impresión, me atrevo a asegurarla, sigue siendo cierto lo que dijera ese abogado indómito hace 106 años. Las experiencias que estamos viviendo son penosas. La simulación
está dominando la vida nacional. Hay una insinceridad, hay una falta de integridad, todo es tan turbio, todo es tan malicioso, que se está produciendo una decepción generalizada en la sociedad nuestra. Ese periodo en que se dice nadie cree en nadie, porque todos mienten, que es una decepción catastrófica, porque una sociedad que pierde la fe en sus hombres y mujeres que están en las responsabilidades desde los partidos, los gobiernos, los distintos poderes públicos, esa sociedad está en proceso de ruina. Se le ha ido carcomiendo, destruyendo la cohesión y el sentido responsable para que las cosas se hagan conforme a la ley, conforme a la Constitución, para que se respeten valores. No. Hay una especie de desorden, y dentro del desorden los más afortunados resultan ser los que tengan capacidad para engañar, para disimular, para hacer cosas reprensibles, pero aparecer como verdaderos próceres, adalides. Ustedes recordarán, yo siempre apelo a la memoria de los seguidores de La Respuesta, y me animo a hacerlo porque durante la semana, cuando me la comentan, siento mucha gente que la oye y que le agrada oírla, como una especie de aprender lecciones y orientarse. Ustedes me oyeron a mí decir algo que voy a repetir hace 3 programas. Es decir, 3 semanas atrás, ahí lo tengo. Por razones técnicas no vamos a poder hacer la reproducción en este programa, que hubiese sido lo ideal, pero tengo la prueba en la mano, ¿eh? Y su memoria me va a ayudar. A raíz de establecerse las relaciones diplomáticas con la China popular, se desató una especie de alboroto y de inquietudes, porque muchos, y yo me encuentro entre ellos, sostuvimos que no era el momento de hacerlo, que resultaba imprudente y cuando no peligroso, porque la reacción de los Estados Unidos, independientemente de la reacción de Taiwán, que fue airada, desde el primer momento se sintió en cierto modo más que abandonado, traicionado en un trato de 70 años. Recuerdan ustedes que yo citaba que el personal militar de Taiwán agregado aquí estaba en el desfile de la independencia el 27 de febrero, en el desfile del 30 de marzo en Santiago, viendo equipos que ellos habían donado. Y de repente, de la noche a la mañana, se rompían relaciones con ellos. La reacción norteamericana fue airada. Inusualmente airada, es decir, planteada en una forma que no es la que ordinariamente utilizan. Dijeron que habíamos turbado la región y que estarían observándonos en ese trato. Nosotros dijimos, bueno, el presidente había declarado, no, nosotros lo que hicimos fue ponernos al lado de la historia. China es una superpotencia, es innegable.
agrego yo. Y lo único que le pedimos para establecer eso fue que convalidaran las becas de estudiantes nuestros en Taiwán para que tuvieran validez en territorio continental. Fue la declaración del presidente, pero siguieron apareciendo cosas que en realidad lo ponían en aprieto, porque había ido una comisión, esa fue una comisión de ministros y de funcionarios importantes a explorar, a tener reuniones con gente importante del poder popular de China. Y en efecto se entrevistaron con ministros y viceministros explorando posibilidades de inversiones en infraestructura. Se habló incluso hasta de la posibilidad de un ferrocarril de Montecristi a Jaina. Bueno, a mí me gustó la idea, la vi muy bien, porque es una de las necesidades estratégicas nuestras. Pero surgió entonces la cuestión del memorándum de entendimiento sobre la cuestión de las plantas y la refinería, establecer en Manzanillo la concesión eventual del puerto de Manzanillo por 30 años a los chinos y establecer un centro importante de energía y de negocios. Naturalmente, el señor director de las empresas eléctricas, el ingeniero Rubén Bichara, dijo que era un memorándum de entendimiento, que se habían firmado varios memorándum de entendimiento, pero que no eran vinculantes, que era simplemente una especie de bosquejo de las cosas que se podrían hacer. Ese era el ambiente que había hace 2 semanas. Ustedes ahí, pienso, no me tienen que reprochar nada. Yo dije, hablando de lo que son los presidentes nuestros, no este, todos, muy poderosos, tienen la decisión, tienen la pluma para decidir cosas y órdenes, pero a la vez muy débiles, todos, porque dependen en gran modo de la calidad de la asistencia, del asesoramiento, del consejo de sus funcionarios clave, de sus ministros. Si un ministro tiene una agenda propia o tiene algo guardado que considera que ese es su punto de vista, que debe prevalecer, aunque el presidente pueda perjudicarse, y le da un consejo errado, pues lo mueve a error. Me oyeron ustedes plantear eso, ¿no? Y yo dije, este ha sido un paso tan desacertado que yo no descarto que la mano larga y siniestra del injerto que tiene el gobierno desde el principio, donde hay una concurrencia del poder extranjero de aquellos tiempos, del 12, más sociedad civil, en el fondo aprobara, si no aconsejara, ese paso como una manera de embarazar aún más al gobierno, aún más de lo que está. Especialmente, más que al gobierno, al partido de gobierno, que en mi opinión es el objetivo final de esos sectores. El partido de Juan Bosch en poder no es conveniente. Las dificultades y trifulcas entre danilista, lionelista, todo eso que hemos estado viendo, una farsa, una cosa horrible de la peor calaña.
a base de intrigas y de embustes y de acusaciones recíprocas. Es una barbaridad. Pero, hemos dicho, en el fondo hay manos siniestras detrás de ese objetivo. Incluso las hay en el propio gobierno, que no son del partido, ni se sienten solidarios, ni compromisarios de los ideales de quien lo fundara. Cuando yo propuse eso como una posibilidad, no lo afirmé. No podía afirmarlo porque no tenía pruebas. ¿Cómo va a ser? Pero no descarto, dije, que la mano larga del injerto haya participado de algún modo, haya estado activa en ese paso, en un momento en que el mismo día que se anunciaba el establecimiento de relaciones con la China continental, la China popular, estallaba la madre de todas las guerras comerciales de la historia entre China y Estados Unidos. Es decir, que nosotros ingresábamos en la relación con China en el momento de mayor tensión y de mayores riesgos de que la paz mundial incluso pudiese contrariarse, porque detrás de todas las guerras catastróficas del mundo siempre ha habido un preludio de dificultades del comercio y de los negocios. En nosotros entramos. Esa presunción mía fue observada por algunos amigos. Hubo uno especialmente que me dijo: mira, yo te oí, y está bien que tú digas que las primarias abiertas no descarta que la mano simultánea y abierta, que la mano siniestra del injerto esté, porque quieren hacer un colchón, porque quieren las provincias de frontera, entrar al Congreso por ahí, falsificando dominicanos, con cédulas falsas, dando ciudadanía a mansalva. Está bien que tú digas eso, porque eso es una posibilidad, y ya vimos incluso una etapa de colchón. Que hagan uno ahora más cuando se han hecho tantos atropellos a la Constitución, y eso no sería una cosa del otro mundo. Pero tú decir que el injerto puede estar detrás del apoyo al paso chino es un exceso. Porque tú sabes mejor que nadie que quien encabeza ese injerto es un funcionario de mucho tiempo, muy conocido, de USAID. Es decir, ha tenido relaciones con los norteamericanos muy estrechas en áreas sensitivas, como es la USAID. ¿De dónde puede salirte a ti, me dice el amigo, esa presunción? Tú estás como muy enconado. No. Bueno, el caso es que usé mi fórmula de siempre. Bueno, dejémoslo al tiempo. Yo le pedí al presidente Medina desde ese programa: examine, presidente, en conciencia, todos aquellos que le aconsejaron eso como pertinente, como oportuno, como provechoso, que no encerraba riesgo de ningún género, al contrario, solo ventajas. Examínelo en su conciencia y determine quién pudo estar de buena fe, quién pudo estar de mala fe, o quién pudo estar confundido y le traspasó su error. Bien, señores, en la edición del Caribe, el martes 31 de julio, aparece esta publicación. Una columnilla. Un diario como El Caribe, bajo la dirección de Osvaldo Santana, mi buen amigo, un gran periodista nacional. Esta chinita encantadora, Fu Jinrong,
concluye su misión diplomática. La encargada de negocio de la Embajada de la República Popular China en República Dominicana concluye a principios de agosto su misión diplomática tras 2 años en el país y lograr el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Pero hay un párrafo que a mí me llamó la atención y llamé al amigo que me había hecho el reproche. Digo, mira, tú dijiste que era un exceso mío presumir que la gente de USAID, que está en el gobierno desde el principio, pudiera estar detrás de las relaciones con China. Vamos a ver lo que dijo esa diplomática. Gente que está preparada, además de su condición de China, la serenidad, la forma en que ellos manejan sus asuntos, dice la chinita, cito, deseo reiterar mi sincero y profundo agradecimiento a los ministros José Ramón Peralta y Gustavo Montalvo, a sus equipos por sus labores valiosas e incansables, así como a los funcionarios legisladores, empresarios, periodistas, intelectuales y a toda la sociedad dominicana por su apoyo y comprensión para las nuevas relaciones. El primer ministro Montalvo, mentado en forma expresa en la gratitud que la chinita siente por lo mucho que trabajaron para establecer esas relaciones. ¿Cómo? Cuando lo leí, digo, ay, pero esto va a la respuesta. Porque así como mi amigo entendió que yo me había excedido al presumir eso como algo imposible, tengo una prueba aquí irrefutable. Dios mío. Intérnese usted, si puede, en ese laberinto de propósitos, en esa multitud de intenciones abiertas u ocultas para participar de tal modo en la dirección nacional, en la dirección de las responsabilidades de la suerte nacional. Cuando mi padre hablaba en el 12, mentira en esto, mentira en esto, mentira en esto, falta de lógica, falta de sinceridad, falta de esto, uno encuentra esto. Cuando el memorándum de entendimiento se produjo, que se escandalizó y surgió un problema con ello, y que el señor Bichara, como responsable del área, con mucha sensatez, dijo, no, lo firmamos y eso no es vinculante. El que tronó en una forma agresiva y desconsiderada contra el señor Santana que firmara el memorándum de entendimiento fue el primer ministro Montalvo. El hombre no tiene calidad, el hombre no está autorizado para esas cosas. Tanto así que yo llegué a pensar, bueno, debe de ser interpretando el resabio norteamericano, que está en la USAID de Palacio. No, estaba equivocado yo. Tenía relaciones encantadoras para el restablecimiento de las relaciones con la China popular. Dios mío. Uno leyendo esas cosas y analizándolas con paciencia, sin prejuicio, sanamente, tiene perfecto derecho para deprimirse. El derecho a deprimirse. Podría ser el deber de deprimirse. Ambas cosas caben, como deber o como derecho. Dios mío.
cuántas falacias. Pero bien, era una reflexión necesaria. ¿Cómo creerle las cosas que afirman en los otros campos? ¿Cómo usted puede separar y decir, bueno, eso fue en esa oportunidad, pero en todo esto se es sincero, en todo esto se es correcto, en todo esto cumplen, dicen la verdad? No, por Dios, nos mienten, nos engañan. Ese fue el que anduvo en Juan Dolio, en la patria nueva, la patria de los vivos, porque ya la patria que hemos conocido, donde estuvo un tal Juan Pablo Duarte, un tal Francisco de Rosario Sánchez, un tal Gregorio Luperón, un tal Matías Ramón Mella, toda esa élite de entonces, ya eso murió. El odio que Mandela predicaba, que había que tenerle el odio al odio, correcto. Cuánta belleza hay. Ahora cambian los términos de la geopolítica regional, porque una cosa era el periodo en que se hacían esas exhibiciones, nada más y nada menos que con un presidente como Martelly, que como he explicado todo el mundo sabe a qué litoral corresponde, ya lo sabemos plenamente. Uno dice, pero bueno, y ahora que ha habido esos cambios en las actitudes y posiciones de la geopolítica norteamericana, en que no está funcionando lo que yo he llamado muchas veces la locomotora de lujo del tren de alta velocidad, de la fusión en el Estado binacional, que se esperó con interés apasionante el triunfo de Hillary Clinton para poder llevar a cabo esa proeza, que incluso pudiera dar pie a un premio Nobel de la Paz. Ahora vienen estos señores que mandan en Estados Unidos, pero estos señores no son diplomáticos. ¿De dónde sale esto? El presidente todos sabemos porque él se encarga de hacérnoslo saber por su Twitter. Cómo piensa, cómo actúa, en lo que cree. Y cómo va cumpliendo las cosas que prometió. Pero esos otros, cargados de seguridad nacional, un general, un tal John Kelly, bueno, un hombre importante. Cuando fue a ser confirmado por el Senado, los senadores se pusieron de pie a aplaudirle y lo respetaron. Pienso que muy afectado todavía porque ese general Kelly no solo es un oficial ultra condecorado de sus ejércitos, sino que perdió un hijo de 20 años en combate en Afganistán. El otro, Mattis, y este erudito en defensa, ¿qué es esto? Este que tiene una biblioteca de 7,000 volúmenes, que no ha tenido televisión en su casa nunca. El monje guerrero, que llegó a Afganistán con 200 SEAL antes de todos los ejércitos. Él a la cabeza. ¿Qué gente es esta? El propio señor Pompeo, que entre las cosas que salen, primero en su clase en West Point, lo que he leído de él. Esto es otra cosa, porque esa gente cree en un muro. Un muro no solo para la inmigración, sino un muro para evitar también los aspectos del terrorismo y del crimen organizado. Esa gente habla en informes especiales y expresos del Departamento de Estado de terrorismo pasado, señalando por su nombre a ISIS. La ISIS esa que está haciendo estragos en las guerras
que ha perdido en Medio Oriente, pero que ahora está en la fase del terrorismo. Y llega a decir que hay grupos aquí en la región, pequeños pero muy potentes, ya con relaciones con ellos. Esa gente no está muy conforme porque me dicen que son 141 las mezquitas que hay en Haití, porque hay un proceso de indoctrinamiento musulmán, a ver si salvan a los haitianos del sincretismo del vudú. Esa gente que habla de que la República Dominicana no soportaba un tipo de inmigración tan desconsiderado como el que le han impuesto. Entonces hay un traconeje. Entonces, ¿de dónde sale este paso hacia China? Están provocando reacciones de esa gente que no es diplomática de carrera, es militar de carrera, con toda la integridad y toda la garantía, paradójicamente, garantía de la seriedad de su palabra, paradójicamente. Bueno, siguen las pruebas. Viene el caso de Brecht y se arma un escándalo inmenso porque la joven legisladora, no he tenido el gusto de saludarla, soy muy amigo de su padre, eso sí, y admiro a su padre por sus cualidades y sus condiciones humanas y su condición de poeta exquisito. Tony Raful presenta una acusación contra Joao Santana y los de aquí de gobierno que pagaron 1.400 millones, bueno, un escándalo inmenso, y la Cámara de Diputados se revoltea y se arman unas peleas enormes y se niegan a producir y formar una comisión de investigación, bueno, un escándalo. Cuando viene eso, comienzan, como dije en el programa pasado, a circular en los subterráneos de la cosa pública nuestra. Las intrigas de siempre, los excesos de siempre. Que le quitaron la visa a fulano, que a Perencejo también, que a qué sé yo quién, que a un militar, que a... Bueno, y eso comienza cada quien con su lista en el bolsillo, metiendo a quien le interese. Entre ellos incluyeron al Procurador General de la República, un joven profesional. Yo he tenido una relación relativa muy breve y muy superficial con él, pero me luce una persona. Siempre me ha lucido cuando estaba sobre todo sirviendo las anteriores funciones, como una persona razonable y cordial. Visita de Copley y el procurador impulsarán lucha anticrimen. Eso se publica en el Listín Diario en los momentos en que el Partido Revolucionario Moderno, al fracasar en su iniciativa en la Cámara de Cuentas, en la Cámara de Diputados, se va a la Fiscalía y presenta una querella formal similar a una que se había puesto en el 16 contra Joao Santana. No sé si con los mismos cargos, pero de la misma índole. En un partido revolucionario moderno que entonces presidía Andrés Bautista, uno de los acusados enviados de Odebrecht, junto con su compañero Chu Vázquez. Ambos fueron presidentes del Senado. Entonces uno tiene que leer que estos dos piden en forma enardecida y todos los días a que le comuniquen los documentos de su acusación, especialmente el auto mediante el cual se excluyó
al amigo Pacheco y a los que excluyeron, para ver cuáles argumentos pueden figurar ahí que le eran aplicables a ellos, pero que no fueron utilizados. En definitiva, un verdadero embarazo en la acusación, que me hizo recordar la admonición severa que le había hecho la magistrada Miriam Germán Brito cuando se conocían las medidas de coerción en cuanto a que fortalecieran la acusación, porque en las condiciones que ella la había visto, le parecía que necesitaba mayor fortaleza. Bueno, el que lee y ve esta foto que yo mostré, dice, bueno, pero los norteamericanos están dándole respaldo a la campaña anticorrupción, y eso fue lo que se vendió. Incluso ahí decía que habían hablado del caso de Brecht, ¿no? Entonces, viene otra cosa, todavía más severa. La Embajada de los Estados Unidos responde un cuestionario que por escrito le sometiera el Listín Diario acerca de esa entrevista. Y el señor Copley, su encargado de negocio, se dice en la respuesta que ellos están confiados en que la Procuraduría General de la República y la Autoridad Judicial Dominicana someta a los ladrones. El Listín le puso en rojo los ladrones en primera plana que se han apoderado de los recursos del pueblo dominicano. Es decir, que la entrevista se produjo a invitación del procurador, que trataron sobre los tres brazos, no mencionan Odebrecht, y entonces vienen las consecuencias. Pero que sometan a los ladrones no es que castiguen a los que están sometidos. No es una manifestación que indica que Estados Unidos espera nuevos sometimientos. ¿Cuáles quedaron excluidos y cuáles no han sido ni siquiera acusados? Según se advierte, hay en todo esto una especie de plexo, una especie de nudo amarrado ahí, de verdades a medias, de mentiras absolutas, de ocultación, de simulación. De muchos modos, el gobierno está sintiendo ya efectos claros del desagrado de la primera potencia del mundo, que en su vientre, en el sur, que es el Caribe, donde estamos nosotros, le han establecido unas relaciones con la otra potencia crucial, la de Asia, China, con la cual tiene una pendencia muy enardecida.
muy viva, muy delicada, en una guerra comercial. ¿Qué está pasando? El presidente de la República bajo 2 querellas criminales de la sociedad civil en Procuraduría. Bajo solicitud de impeachment, 2 diputados de izquierda proponiendo el juicio político sobre los fundamentos de la cuestión del pago a Joao Santana. Bajo acusación en fiscalía de los pagos multimillonarios a Joao Santana con recursos públicos. 4 experiencias de asedio al presidente de la República. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que se está cocinando? A esta altura del programa, yo bajo la velocidad de la exposición. Andaba buscando el periódico donde aparecía en rojo la cuestión de los, en primera plana del listín, y parece que se me ha extraviado. Bajo la velocidad digo porque no quiero hablar con fluidez, en forma rápida, medio entorrentera, porque estoy hablando para un público inmenso que necesita que las cosas se les pongan con paciencia para que las pueda recibir, asimilar, pensar, procesar. ¿Qué está pasando? A todo esto, agosto, que estamos al momento que grabamos, al día 3 de agosto, con algunas minas importantes, capaces de hundir a barcos mayores. La calle, una protesta de 1 millón, la Marcha Verde, que tendrá como eje fundamental en la solicitud la renovación de la petición de renuncia del presidente de la República. Otra, la reunión del comité político, lunes 6 de agosto, donde esperan que el asunto pueda surgir, producir sucesos, porque la ley de partidos ya se aprobó en comisión de la Cámara de Diputados, serán las altas instancias las que designarán a los candidatos y cómo se harán las asambleas para preparatorias de la selección de candidaturas. Y que el día 26 se le hará entrega al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, de 1,5 millones de formularios de inscripción en su corriente, en su candidatura. Esto sin contar con que comienza el juicio de Odebrecht, el preliminar, que me imagino que habrá de ser televisado como lo fuera en la fase de coerción. Y algo que se está ventilando en Estados Unidos, que a mí me llamó la atención. Hay un señor de nombre Argenis Contreras, en que el juez, apoderado de un recurso de este, adelantó la fecha para este jueves
nosotros grabamos viernes en la mañana, no tenemos información de lo ocurrido. Nos llamó la atención que el juez adelantara al jueves, porque la tenía fijada para el 22 de agosto. Pero la autoridad de migración le negó el asilo político que había pedido. Y de eso va a conocer el juez. El alegato de ese señor es que él no puede ser devuelto a República Dominicana porque corre peligro de muerte, toda vez que a su decir, ese asesinato de un abogado, Junior Ramírez, lo produjeron gente de poder, gente del Estado, el gobierno, y que si él viene es posible que le hagan daño. Ese señor va a declarar ante ese juez. Sí. ¿Qué va a decir? ¿Cómo él va a explicar esa situación? ¿Cómo la va a explicar? El juez le va a demandar que pruebe la realidad de sus temores. ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a describir? ¿Por qué teme? En definitiva, en mi experiencia, se nota que hay una confluencia de factores presionantes para el asedio que no auguran nada bueno, que pueden rematar cosas pendientes o en curso, con desenlaces imprevisibles, decididamente no deseables. Porque como he dicho muchas veces, esas crisis políticas hay que manejarlas con cuidado. Sobre todo que hay una serie de aspectos penales pendientes en justicia. Y uno no sabe hasta dónde pueden esos procesos penales en justicia y otros que puedan sobrevenir crear las condiciones para producir estragos en las consideraciones institucionales nuestras. Eso, como las guerras, se sabe cómo comienza, pero nunca se puede saber cómo terminan. Por eso yo he sido desde aquí muy prudente, muy comedido, no me asocio a entusiasmos y a fervores. Mi análisis siempre lo llevo por donde me indica el buen sentido. La situación no es buena. Ahora, ¿quiénes se benefician de que la situación no sea buena? Innegablemente hay mucha gente de buena fe que no entiende que vamos bien y que tiene perfectísimo derecho a esperar que cambien las cosas. Incluso las hay en los extremos de que caiga el gobierno. Pero esas no son las decisivas. Las decisivas pueden ser las oscuras, las que no se ven, de las cuales, como he dicho tantas veces, hay que cuidarse porque en las primeras 6 horas se puede perder el control social totalmente y la paz. Yo tengo la seguridad de que la gente que gobierna en Estados Unidos y que está ayudando al gobierno de Trump
especialmente en cuanto a sus intereses en la región, lo menos que pueden querer es eso. Ellos saben exactamente cómo se van de las manos esas situaciones. Es muy bueno provocarlas, pero después es muy difícil controlarlas. Y esa gente sabe de eso, sabe de los conflictos, ha manejado conflictos. Pero evidentemente hay un grado considerable de tensión turbadora de esa paz nuestra, que la están poniendo en sobresalto. La están poniendo en sobresalto. De manera que este programa de la respuesta, que es el 1 de agosto, no el día primero, no, el primer programa de agosto, va a ser seguido por 3 programas más. Y estoy convencido de que muchas de las cosas que he expuesto hoy, como las que puse hace 3 semanas, estarán sujetas a pruebas casi inmediatas. Se podrá saber si mi pesar es una falsa alarma, un brote histérico, o interesado, o siniestro, como le quieran llamar. No. Se podrá saber si mi pesar y mis presentimientos son fundados. Y el programa no se puede desnaturalizar. Tiene que ser un programa para la orientación, para la edificación, para el servicio, especialmente de la paz nacional. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, televisión abierta, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado, como Telefuturo, Canal 23, después de la misa de San Antonio de Padua, 8 de la mañana de domingo, Cinevisión, Musavisión y TV3, TV Plata en Puerto Plata, 10 de la mañana de domingo, Telenor y Teleimpacto, 12 del mediodía de domingo, 6 de la tarde, 7 de la noche, perdón, TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo, 6 de la tarde, Telenor San Francisco de Macorís, Teleimpacto 9 de la noche de domingo, además 9 de la mañana de lunes, que nuestros contenidos son reproducidos por Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, la radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega, IT 92, domingo a las 6 de la mañana para el sur de la República, y que los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana reproducen nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.